Bueno, ahora sí, la clase que no había grabado porque no había tenido tiempo, pero pues ya saben, estamos viendo creatividad y uno de los elementos importantes pues es la imaginación, ¿no? La capacidad que tenemos como de llevar la creatividad hacia ese lado como entre narrativo, poético, lleno como de ideas ya concretas, ¿no? Y pues un elemento, has dicho, pues el movimiento que tal vez desbordó la imaginación de una manera pues bastante, no sé, extrema, por decirlo de alguna forma, o, o impactante, pues diría que es el surrealismo. Y que es porque la usa casi como materia prima, ¿no? Como una imaginación desbordada y alocada. Y pues el surrealismo viene de una serie de vanguardias artísticas que se dan durante los años 20, bueno, entre los 10 y los 20. Y, y pues eran una forma como de rebelarse ante lo que se había pedido hasta ese entonces que fuera el arte, que fueran como las estructuras estéticas válidas. Y pues son el dadaísmo, el cubismo, el futurismo y otros muchos sismos que se dieron en el momento. Y cada uno trataba como de tomar un estandarte de qué se estaba quejando del arte y qué proponían ellos como podía ser, ¿no? Y esas eran principalmente en pintura, poesía y algunas en escultura, ¿no? Entonces el surrealismo pues es uno que se acerca mucho a la idea de los sueños, del automatismo, como de dejarte salir el arte de manera automática sin tener que como que planearlo tanto, que dejes que la obra sea alocada y onírica y pues que tiene un gran toque de realismo, que es lo que permite convencerte de que estás dentro de algo surreal. O sea, porque si solo fuera fantástico, tal vez, no sé, como pues por algo las hadas o la alta fantasía no la consideramos surrealismo como tal, ¿no? Si ya tiene cierto toque de realismo, pero tal vez porque estaba demasiado aceptada y esto era pensar en otras ideas más locas, si cayera dentro de los mismos cánones que ya se habían establecido, ¿no? Como pues hay reglas de cómo es una hada y todo eso. Y ayuda mucho la parte realista, basarse como en lo real para destruirlo y hacer cosas muy extrañas, ¿no? Y para hablar del surrealismo, pues hay que hablar de los sueños, porque algo que intentaban ellos era como imitar el contenido y la forma de los sueños, así como así de libre, así de fuera de tabúes, así de psicodélico, así de narrativamente mmm, extraño. Y bueno, entonces los sueños son un elemento importante para la imaginación y para la creatividad. Muchas grandes ideas han salido hablando de los sueños o intentando comprender los sueños que hemos tenido, ¿no? Y hay como todo una explicación científica de los sueños. Sabemos muy poco en realidad. En el siglo pasado, Jung y Freud pues habían sido dos personas interesadas en entender los sueños como algo importante, ¿no? Para el ser humano. Y pues ellos lo hacían desde el psicoanálisis, que en ese momento pues fue los inicios de la psicología, así que era como lo que había para entenderlos. Son cosas bastante teóricas, la mayoría no aplican a como ya comprendemos un poco más la mente. El psicoanálisis es una rama de la psicología que ha quedado muy atrás. Sirve todavía a manera de terapia, aunque se le hace algunas quejas como de que tarda mucho en dar resultados positivos para el paciente, mm, que es muy frío, que ve el ser humano de una manera muy, no sé, muy extraña y aún así no tiene pruebas para fundamentar lo que dice sobre el ser humano, más en la cuestión de Freud como todo lo que tiene que ver con lo psicosexual. Muchos de los estudios basados en Freud se sabe que estaban falseados, entonces
pues como ciencia, digamos que no da, ¿no? Incluso se le considera una pseudociencia. Y en ese sentido, pues el psicoanálisis tenía muchas cosas que decir de los sueños, las vamos a comentar de manera más como reflexiva, pero no significa que, pues que eso eran, ¿no? Porque pues como ya he dicho, el psicoanálisis está un poco desfasado en una cuestión científica, pero es que aún así en la ciencia actual seguimos sin saber por qué soñamos. O sea, bueno, sabemos por qué soñamos, pero no por qué de esa manera, ¿no? O sea, tenemos una idea de por qué descansamos y por qué se pone como en automático el cerebro, pero no sabemos por qué vemos ciertas cosas. O sea, se ha habido teorías, explicaciones como de que son repasos de tus decisiones que podrías tomar y es una forma de ahorrar información y cosas así. Y otras más metafísicas, como de que sí significan algo, en particular cada sueño. Por ahí va un poco lo de Freud, que tiene su libro de interpretación de sueños, que es como una especie de, no sé, mapa semiótico de hacia dónde van los significados de los sueños. Y pues luego está Jung, que tiene una parte un poco más mística incluso, pero yo la veo extrañamente más acertada. Y es que la manera en la que el psicoanálisis junguiano ve los sueños tiene que ver con lo del subconsciente colectivo, que pues el inconsciente según el psicoanálisis es como esta parte oculta de tu mente que tú no puedes controlar y que por ejemplo cuando hablan de mensajes subliminales se supone que lo que dicen es tu cerebro no lo recibe, pero lo recibe tu subconsciente. El subconsciente es una parte así como que les digo oscura de tu interior donde guardas ciertos secretos que tú no puedes controlar recibir, según la teoría de Freud, que como hemos dicho antes, pues no está corroborada. Y el inconsciente colectivo de Jung es algo parecido. Él habla de que hay una parte del cerebro que está conectada con la mente de los demás, como si muy adentro de ese subconsciente oscuro donde guardas ideas extrañas o peligrosas o muy de ti, pues él dice que es como si todos esos subconscientes muy en el fondo estuvieran conectados, ¿no? Imagínense, aquí dibujé como que son cuevas o cavernas hacia abajo y pues como si hubiera un punto donde todos se conectan, ¿no? Esto obviamente pues tampoco se puede corroborar, pero la forma en la que Jung lo entiende es interesante para contrastarlo con hechos científicos porque es un poco más acertado. Porque el subconsciente que propone Freud, en realidad, al día de hoy en psicología, pues no tenemos esa idea, ¿no? Exactamente, sino lo que decimos es que hay un montón de procesos automáticos en el cerebro de los que tú no eres consciente. O sea, lo normal, ¿no? Como en todo tu organismo, ¿no? Así como respiras, se mueven tus pulmones, pues hay procesos que están ocurriendo de manera automática en tu cerebro y eso lo denominamos como el inconsciente. La parte inconsciente para ti de lo que ocurre en tu cerebro, que no son tus pensamientos, no son tus ideas, son cosas automáticas que están ahí ocurriendo. Y hay información que está transcurriendo sin que tú le pongas atención, sin que tú seas consciente, pero sería el inconsciente. Y no el subconsciente de Freud, que sería como las capas de pensamiento hasta llegar a tus ideas más profundas y tus deseos más cercanos al ego. Y entonces el inconsciente colectivo de Jung se entiende a partir de una serie de mitos o de costumbres que se repiten en la humanidad. Porque, por ejemplo, pues tú, ¿por qué dices salud? Tú dices salud porque en tu familia te enseñaron que si alguien estornuda, tiene que decir salud. Y tú vas, por ejemplo, a España y hay gente que no te dice salud. Bueno, yo he escuchado el comentario de que en España no tienen la costumbre de cuando estornudes te digan salud. Entonces significa que esto lo aprendimos. Esto no es algo que ya venía en automático en el cerebro, a diferencia de otras cosas, como por ejemplo los gestos de enojo y felicidad. O sea, parecen aprendidos, pero no son maneras en las que reaccionamos naturalmente los mamíferos con rostro, también los chimpancés, incluso los gestos de un perro, ¿no? Se parecen mucho y son automáticos. Entonces, esos no los aprendimos. Entonces, en cuestión de lo que dice Jung del inconsciente colectivo, es como hay cosas muy complejas que se repiten en todas las civilizaciones a pesar de que no estuvieron conectadas.
porque pues el pedo de que España está acá y México acá, pues tiene que ver con las diferencias culturales que mantienen, ¿no? Pero entonces lo que empieza a ver Jung es que en los mitos grandes sobre la humanidad, como son la Biblia, eh, la, el Torah, pues el Islam, no sabría qué dibujar en el Islam, pero el hinduismo, las primeras civilizaciones, como todo lo que hay en Egipto, luego todo lo que hay en Mesopotamia y todo eso, pues todos tienen como ciertas figuras o arquetipos religiosos que se repiten a pesar de que no había manera de que estuvieran conectados, ¿no? O sea, civilizaciones desde el otro lado del mundo, como las aztecas, las mayas y todo eso. Y hay muchos como cosas que son tan específicas como los 40 días, ¿no? La idea de los 40 días en el desierto que tiene que pasar el Mesías para llegar a la iluminación se va repitiendo en varias figuras así como especiales y que lideran esas religiones, ¿no? Jesucristo, Mahoma, Buda. A veces se cambia incluso a 40 años, ¿no? Creo que en el caso de... No recuerdo quién, pero bueno, no importa, les me estoy equivocando. El punto es que lo que pues saca de conclusión es que si estas ideas están repitiéndose en lugares lejanísimos, como si fueran el fondo en el que estamos conectados, porque la forma es diferente, ¿no? O sea, Jesús no se parece a Buda, pero sus enseñanzas se llegan a parecer, sus símbolos y todo eso, ¿no? Entonces se empieza a decir esto, como de que las ideas conectadas son cosas del inconsciente colectivo en el que todos estamos conectados. Y en la ciencia pues no se ha corroborado esto, pero lo que sí podemos decir es que el ADN de una persona a otra casi no varía nada. O sea, lo que varía de un humano a otro pues es menos del no sé, del 1%, ¿no? Entonces el hecho de que el resto del ADN sea tan similar, pues que nos dice, ¿no? Que entonces nuestros cerebros tienen cosas muy iguales a otras. Entonces lo que se piensa es que tal vez estos elementos que se van repitiendo son partes del cerebro que no han cambiado de un cerebro a otro, ¿no? Que siguen igual. Y cuando lleguen a hacer reflexiones narrativas por ese lado, pues van a armar ciertos arquetipos. Y también pues lo hemos visto, ¿no? Como que la narrativa ha funcionado en esta estructura aristotélica, creo, o platónica, no, creo que es aristotélica, como en la que basamos el cine de 3 actos y todo eso, pues como que ha funcionado para cualquier momento histórico, ¿no? Y como que todo ha tendido hacia allá, en cuestión de narrativa. Y tú puedes romper estructuras, pero lo que corroboramos es que como esa funciona muy bien, pareciera que es parte de esto, ¿no? De estas como estructuras que nuestro cerebro mantiene, no en forma, pero sí en fondo. Y bueno, entonces, pues hablando de surrealismo, vamos a ver unos cuantos pintores. El surrealismo abarca más que pintura, pero como la pintura fue de los primeros que toma el estandarte y de lo que se hace más mainstream, pues es lo que vamos a ver. Y como ustedes van a hacer cine, pues es fácil, ¿no? Como que empezar basándose en cosas quietas para después idear el movimiento. Pero bueno, obviamente primero vamos a ver un poco de las pinturas de Dalí, que no es para nada mi surrealista favorito, pero pues es importante, ¿no? Es de los que más destacaron, es de los que más obra sabemos como que trabajó, entonces pues es importante, ¿no? Es un sujeto muy extravagante, pero pues con bastante talento. Esta es una de sus pinturas, entonces aquí empezamos a ver esta idea, ¿no? Cómo sí se siente que imitan la naturaleza extraña y difusa de los sueños, ¿no? Como, a ver, ¿dónde estamos? Estamos en una especie de desierto en medio de la nada, pero es un desierto demasiado plano, ¿no? Y entonces estamos en un desierto y aquí una figura tan rugosa y con mucho relieve, porque aquí está esta cosa casi estática, ¿no? Y pues es parte de esto, ¿no? De cómo usar ciertos elementos como esto de acá que está tan detallado para luego hacer algo tan minimal que salte a la vista, ¿no? Pero también, o sea, que es esta plataforma de acá, ¿para qué sirve? ¿Cuál es el fin? Y pues que es el punto, está tan automático que no parece necesitar un fin en sí cuando lo que está haciendo es reflexionar sobre ciertas ideas y otras dejarlas ir, ¿no?
pero pues sí, estamos como dentro de los sueños, estamos como dentro de interpretando el inconsciente, el subconsciente que planteaba Freud, como si estuvieran forzando esa idea, ¿no? De encontrar el subconsciente, como imaginándose qué sería bajar, y uno se imagina más o menos algo así, ¿no? Como estar en esta reflexión sobre el tiempo, donde es tan abstracto tu pensamiento que el tiempo literal puedes verlo derretirse y puedes estar en un lugar que no tiene nada que ver, ¿no? Y algo que tiene mucho el surrealismo de Dalí es que es muy vacío en unos lados, pero en otros está lleno de detalles, ¿no? Como estas hormigas en el reloj, como si estuviera pudriendo. Esos detalles como en las cejas, las narices, de que es como un autorretrato, pero de una manera muy, muy grotesca, pero al mismo tiempo muy linda. Y bueno, luego tenemos donde aquí yo empiezo a sentir que el surrealismo de Dalí, pues ya es una cuestión personal, en mi opinión, pero siento que es muy adornado, no literalmente porque se hagan adornos, sino que siento que son sueños sobreproducidos. Siento que yo no sueño así, que siento como que es una idea más o menos cliché de pensar que soñamos así, pero no estoy seguro de que los sueños tengan estas formas, ¿no? Pero pues eso es muy personal, son mis sueños para empezar, ¿no? Tal vez Dalí sí soñaba literalmente con estos elefantes y con este minarete encima de un elefante más a lo lejos y bueno, pero pues miren cómo la parte realista, lo que intenta así asemejarse a la realidad, realmente permite que sintamos real escena e impactante, ¿no? Como así de fuertes que se ven los músculos del caballo, así de pues fáciles de derrumbar, ¿no? Que se ven las patas de los elefantes que parecen hasta raquíticos, pero no puede ser porque se ven muy sanos de arriba, ¿no? Y luego tenemos esta, que es el gran masturbador, que empieza a ser como una reflexión sobre lo sexual, pero al mismo tiempo es una reflexión sobre un montón de cosas, ¿no? Sobre un montón de detallitos que parece como una extravagancia llena de ideas, ¿no? Una tras otra sobre diferentes cosas. La flor, esta cosa de aquí que nunca entiendo por qué está ahí, pero sé que ya hay gente que la ha interpretado, pero no me interesa tanto interpretar a Dalí. Pero bueno, está muy interesante, la técnica creo que es muy buena y, y pues es uno de los grandes representantes. Y luego tenemos a René Magritte, que es un poco más de mi agrado, bueno, es bastante más de mi agrado. Tal vez es más simple, pero siento que permite que suene a sueños más naturales. Por ejemplo, aquí tenemos el terapeuta, que es pues lo mismo, ¿no? Estábamos en la época, se tomó un tema de psicoanálisis, que era el terapeuta como una especie de agente liberador, ¿no? Como que te permite llegar al fondo para entender tus traumas y liberarte. Yo diría que una figura un poco romantizada de lo que es un terapeuta, pero al mismo tiempo, como alguien que ha asistido a terapia durante mucho tiempo, pues no lo veo tan alejado, ¿no? Si hay una especie de liberación en trabajar ciertas cosas de manera personal con una persona experta en intentar comprender la mente humana, ¿no? Suena muy natural cuando ya has visto de esa forma, que sí sea como una especie de metáfora adecuada, ¿no? Y yo siento que está un poco romantizada, pero funciona muy bien para lo que es, ¿no? Y está muy interesante cómo las cosas reales aquí funcionan de manera mágica, ¿no? O sea, porque la jola se ve muy realista, pero sabemos que esta imagen no puede ser real, ¿no? Incluso hay cosas muy extrañantes como el sombrero que lo sostiene. Si hay algo aquí que lo sostenga o es solo la jaula con esta forma. Y en el mismo trip, ¿qué pasa si quitamos la manta? ¿Cómo quedarían los brazos? ¿Los brazos aquí simplemente se cortan o son como infinitos y solo les pone fin la vista que los tapa, ¿no? O, o tal vez si le quitan la manta los brazos no existirían, ¿no? O sea, permite hacer como un juego reflexivo sobre visualmente qué es lo que estamos viendo y qué tenemos que creer y cuáles son las reglas como de este mundo. Y siente como un sueño porque en los sueños siento que los escenarios son más cotidianos y no tanto así, o por lo menos en la mayoría de los sueños. Como que estás en los lugares donde estarías normalmente, pero no comprendes las reglas de lo que está ocurriendo y te dejas llevar, ¿no? Y bueno, luego tenemos... Uy, se trabó. A ver, esperen. Esta. Que, como les decía, es mucho más simple que las composiciones de Dalí en cuestión de elementos,
Pero no sé, me parecen reflexiones surrealistas muy interesantes, ¿no? Como de que se quebró el vidrio, que se supone que es transparente y de hacia afuera, pero lo que tenemos en el vidrio no es la transparencia que debería estar proyectando, sino lo que ya está acá. Entonces es como de, ni siquiera es que haya roto la imagen, sino que rompió una copia de la imagen, ¿no? Entonces me parece muy interesante como, pues, cómo funciona esta pintura, ¿no? Y entonces, ¿qué es esto? Esto no es la realidad, o sí es la realidad porque parecía que lo era, pero originalmente hubiera parecido que era un vídeo transparente hasta que lo rompieron y se dieron cuenta de que era una copia fiel de lo que había afuera, ¿no? Entonces, pues sí, creo que muy apegado al psicoanálisis y a lo que se entendía en esa época por los grandes misterios de la mente. Y esta es otra pintura de Magritte que pues lo mismo, ¿no? Hay cosas muy reales, la arquitectura, los personajes, pero la manera en la que están funcionando en su mundo nos deja claro que se trata de algo surreal, ¿no? Incluso el hecho de que estén volando, o sea, de realmente están volando, si le damos play a esta imagen, ¿qué va a pasar? ¿Van hacia arriba, van hacia abajo? ¿O están flotando parados en una especie de columnas invisibles? ¿O están yendo hacia el frente y hacia atrás? Y luego proyectan estas pequeñas sombras y pues es un juego muy, muy interesante, ¿no? Luego tenemos a Leonora Carrington, entramos a las mujeres surrealistas, que me parecen las verdaderamente más destacadas y las que logran mucho más, por lo menos en cuestión de ideas. Y tenemos, por ejemplo, esta pintura de Leonora Carrington, que se siente como, no sé, sí creo haber soñado cosas parecidas, a pesar de lo estúpido que se ve de alguna manera, ¿no? Porque pues, puede ser estúpido, pero más que estúpido es absurdo, ¿no? Y es como una hiena con 3 senos. Atrás hay un caballo que parece añorar como el otro caballo que está afuera. Y este cemento de aquí podría ser una barrera de la ventana. O podría ser incluso el cemento, ¿no? Que ya va hacia afuera, que es como la calle. O sea, eso te podría decir que se puede salir caminando o tienes que saltar esta pequeña cosa, ¿no? Una cortina de oro y una Leonora Carrington con el cabello muy desatado. Y pues se nota que es como una jinete o algo por el estilo. Y no sé, pues me gusta bastante, está muy extraña. Aquí cómo se pierden las rayas de la loseta por alguna razón extraña con el juego de los reflejos. Y pues luego tenemos esta, que es más lúgubre, pero me parece igual interesante. Un pato rojo, tal vez es como que está despellejado, porque luego tiene el cráneo por fuera. Y está una viejita como rociándole algo y un verdugo o un señor, no sé qué sea, un médico del medievo le está ofreciendo una bolsita y atrás hay no sé, a mí me da la idea que es un orfanato de patos, pero también me da la idea que este pato salió y se arrancó de ahí, ¿no? Pues está muy interesante. Y esto ya es de Remedios Varo, quien me parece, a mi juicio, la más brillante de estos. Las ideas se me hacen más complejas y de verdad me parecen sueños. Y vamos a ver esta persona. Bueno, para empezar hace estos recortes extraños en la arquitectura de los lugares para que puedas ver por dentro. Lo cual me recuerda bastante a los sueños, porque en los sueños tú puedes estar como en un plano picado de como del techo de la casa, y es como si pudieras ver así, ¿no? Como si se abriera un orificio imaginario. Y aquí lo que me gusta es que crea unos mecanismos que hacen que la obra se sienta muy posible. O sea, no es solo decir que estas personas están escribiendo el mundo, sino que hay una forma en la que esto al principio tiene letras, pero se supone que son tantas letras que se va formando los detalles del mundo, ¿no? Pero, o sea, ellas están creando como el soporte, la arena, el lienzo en el que está escrito el mundo a partir de escribir con unas cosas que van en este caldero que está como en forma de 8, que yo creo que es como una especie de reloj de arena, y esta persona con un libro leyendo alguna cosa que hace que funcione todo esto, y una persona atrás tocando la flauta. Y pues me encanta cómo está diseñado, cómo hay estos elementos para jalar los hilos y para hacer que funcione el trip de crear este mundo a partir de
lo que sea que estén escribiendo. Tal vez está dictando, tal vez los está inspirando, no sé. Luego tenemos esta, que creo que se llama Mujer saliendo del psicoanalista, o algo así. Y pues ya hemos visto esta reflexión en las otras pinturas, pero aquí me parece, no sé, más interesante. Está esta persona súper seria que está dejando caer como una especie de espectro en una, pues, no sé, en un pocito que está en medio de esta arquitectura circular, que arriba tiene como nubes, que no sé si es porque aquí termina el techo o porque se metieron las nubes a tapar, ¿no? Y aquí es como el lugar del que está saliendo, el que todavía hay como niebla de que acaba de salir alguien, que es ella. Y está estos instrumentos que tiene como para tejer, como para arreglarse, como para medirse. Y luego acá su cabello me gusta bastante. Y su cara aquí y su cara inscrita en la ropa a partir de los dobleces. Pues no sé, me agrada muchísimo. Estas ideas como de lo del ego, el ello y el super yo. Y al mismo tiempo esta cosa que va a desechar como si fuera algo que ya dejó y que ya no importa. Pues muy muy del psicoanálisis, pero creo que de la parte que más me interesa del psicoanálisis. Y luego tenemos esta, la persona que le da de comer papilla estelar. Esta madre agarra como el polvo de estrellas, esta persona lo muele con este mecanismo y luego incluso tiene la cosa que lo hace poderse quedar pegado a la mesa. Y pues se está alimentando de papilla a la luna, se ve como afligida. Y siguen estando estas escaleras para poder entrar y este corte extraño para poder ver dentro de la pintura. Luego tenemos que es una persona que está dibujando pájaros y él mismo es un pájaro, como si estuviera haciendo cosas que son similares a ella o él. Y tiene un collarcito en forma de violín, lo cual es muy lindo, pero aparte es de donde sale la materia prima de los pájaros. De acá sale el color. Y el color es a partir de este mecanismo que agarra algo de fuera, ¿no? Y lo convierte por una parte de instrumentos químicos en los tres colores. Creo que es cian, magenta y amarillo. CMYK. Y aquí hay un pajarito, y lo cual me parece interesante porque como que cuando los va generando a partir de la refracción de la luz, pues podrían irse, pero se siente como que algunos se van y otros vuelven, ¿no? Como si sí les agradara este lugar en donde fueron creados. Y entonces, en el surrealismo hay una técnica que es en la que nos vamos a basar para el siguiente ejercicio, que es el cadáver exquisito. El cadáver exquisito consiste en hacer una obra a partir de muchas intromisiones de otros artistas, que sería, por ejemplo, una persona dibuja esto de arriba, le pasa la hoja a alguien más y dibuja la siguiente parte, le pasa la hoja a alguien más y dibuja la siguiente parte, ¿no? Es una cuestión muy de improvisación, como de, no sé, tú dibujas una cosa, luego otra persona lo agarra tu dibujo y le empieza a volver otra cosa, y otra persona agarra tu dibujo y le empieza a volver otra cosa, hasta que se va volviendo algo muy lejano a lo que era antes, ¿no? Y bueno, el punto es que el cadáver escrito también se hace en poesía, de forma que alguien escribía un verso, se lo pasaba a alguien más, escribía el siguiente, y así, ¿no? Y a veces eran ensayos, a veces eran cuentos. La idea era como que muchas manos metían su propuesta improvisada, onírica y todo eso a una obra, ¿no? Entonces, pues ustedes van a hacer algo parecido. Para el 16 de julio van a ser 10 segundos de un stop motion. Y ahorita les voy a explicar más cosas porque vamos a ver la otra tarea que es para el 29 de junio, que es hacer un pentálogo. Ahorita vamos a leer un decálogo, que es el decálogo de Svangmayer, y a partir de ahí les voy a explicar pues lo que ustedes tienen que entregar como pentálogo. Pero entonces vamos allá. Uy, estaba viendo un video. Pero ese es el decálogo de Svangmayer. Son las 10 reglas para su producción artística que utiliza Svangmayer en su cinematografía, que pues como pueden ver son cosas bastante extrañas, muy surreales.
Es un animador muy surrealista y muy lúdico, muy onírico. Creo que es lo más cercano a ver un sueño llevado a la pantalla. Por ejemplo, aquí esas personas van a ir a comer y funciona con un mecanismo como pides la comida. Aquí miren, le tapa la nariz y le saca la lengua y viene. Y viene lo bueno. ¡Pum! Y bueno, este autor de cine experimental stop motion tiene 10 reglas que son las que vamos a conocer en este decálogo. Al final viene una aclaración que creo que es a mi gusto, lo más relevante de todo su decálogo. A mí me gusta muchísimo, pero considero lo que son las 10 reglas de este güey. No son las de toda producción cinematográfica. Pero ustedes lo que van a hacer son 5 reglas de su producción. Lo que ustedes consideran que es lo esencial, lo primordial, lo fundamental, lo realmente necesario para crear su arte. Pero pues estas son las de Svan Mayer. Y la regla número 1 dice: nunca olvides que poesía solo hay una. El peritaje experto y profesional es el contrario de la poesía. Antes de ponerte a rodar una película, escribe una poesía, pinta un cuadro, haz un collage, escribe una novela o un ensayo. Solamente si cultivas la universalidad de expresión tendrás la garantía de rodar una buena película. Y bueno, habíamos explicado en las primeras clases lo que era la poesía, o un intento de explicar lo que es la poesía, pero creo que siempre va a ser algo más complejo. Pero me gusta que el consejo va por: experimenta de tantas versiones tu idea que entiendas que la esencia es la misma, ¿no? Entonces, pues es como una especie de consejo de que si vas a hacer un corto, primero haz un cuento sobre el corto, luego haz una fotografía sobre el corto, luego haz, no sé, una escultura sobre el corto, una obra sobre el corto, un dibujo sobre el corto, un cómic sobre el corto, y vas viendo como qué es lo realmente esencial en él, que en este caso para él es la poesía, ¿no? La poesía de tu obra, que es lo que se va a repetir aunque cambie la forma. Y luego viene la regla número 2. Entrégate sin reservas a tus obsesiones. No tienen cosa que tenga más valor. Las obsesiones son relictos de la infancia, y precisamente de los abismos de la infancia provienen los más grandes tesoros. En esa dirección siempre se debe mantener la puerta abierta. No importa los recuerdos, importan los sentimientos. No importa la conciencia, importa el inconsciente. Deja que ese río subterráneo fluya por tu interior, concéntrate en él, pero al mismo tiempo relájate al máximo. Al rodar una película tienes que estar sumergido en ella las 24 horas del día. Entonces todas tus obsesiones de tu infancia entera se trasladarán al film, antes de que llegues a darte cuenta de ellos conscientemente. Tu película será el triunfo del infantilismo, y de eso se trata. Bueno, aquí él habla de que lo que nosotros nos obsesiona, los temas a los que siempre recurrimos, algo que no hemos soltado desde nunca, una fijación que tenemos y todo eso, pues son cosas muy importantes de quienes somos. Entonces él dice que aparte son lo que arrastramos desde niños, ¿no? Fue lo que decidimos que era con lo que nos íbamos a quedar, esas cosas que nos obsesionan. Algún tema, algún objeto, alguna persona, no sé. Y pues veo más en la cuestión de temas, ¿no? Cosas que no sueltas, que sigas pensando sobre ellas. Y dice que lo importante es que si las dejas fluir, si las dejas que sean parte como de tu automatismo, pues se va a impregnar de eso que has cargado con tanta pasión, ¿no? Y pues ese es el número 2, ¿no? Número 3. Sírvete de la animación como de una operación mágica. Animación no quiere decir mover cosas inanimadas, sino dotadas de vida. Mejor dicho, de su despertar a la vida. Antes de animar un objeto en la película, intenta comprenderlo. En modo alguno comprender su función utilitaria, sino su vida íntima. Los objetos, sobre todo los objetos vetustos, fueron testigos de diversos sucesos y destinos que dejaron en ellos su impronta. En diferentes circunstancias fueron tocados por hombres dominados por diversas emociones, que dejaron imprimidos en ellos sus estados psíquicos.
Si aspiras a visualizar los contenidos ocultos mediante la cámara, debes escucharlos con atención. En algunos casos, durante largos años, primero debes ser un coleccionista y luego un cineasta. El don de la vida mediante la animación debe transcurrir de forma natural. Debe partir de los objetos y no de tus propios deseos. Nunca violes los objetos. No narres tus historias a través de los objetos, sino las historias que son suyas. Esto es principalmente porque Svankmajer hace mucha animación con objetos. Es como stop motion, pero en vez de hacer las figuras con arcilla, plastilina o barro, tomas objetos, los pones, foto, los mueves, foto, los mueves. Y algo que él pide es que no uses lo más obvio del objeto, ¿no? Como que son unas tijeras, todas sus funciones son cortar, si no pienses más allá, ¿no? Todo lo que ha sido el objeto, las manos que lo han tocado, el mundo que ha vivido, lo que las personas han dejado ahí sobre su personalidad, ¿no? Tal vez en vez de que esté enfocado en cortar, que esté enfocado en la velocidad en la que corta, la manera en la que se abre, el ritmo, el tiempo y otras cosas, ¿no? Que pueden representar el cómo la usaron, quién la usó, por qué la usó y qué queda de vida en algo que nunca la tuvo, ¿no? Y bueno, tenemos la 4. Confunde constantemente el sueño con la realidad y viceversa. No hay transiciones lógicas. Entre el sueño y la realidad es solamente un brevísimo gesto físico, levantar y cerrar los párpados. En la ensoñación diurna, incluso este gesto huelga. Bueno, aquí habla de que el sueño y lo que consideramos lo real, pues son cosas bastante difusas y que al fin y al cabo él pide que durante tu película no haya como transiciones lógicas, así como cuando en una película para indicar que ya estamos soñando hay una nube y entras al sueño, ¿no? O hay un momento de o sea, como que no hay una regla para en qué momento hay realidad y en qué momento hay algo mágico o extraño o extravagante o lo que sea, ¿no? Porque al fin y al cabo pues es surrealista este güey, pero pues tiene cierto sentido, ¿no? Porque dice, al fin y al cabo, entre soñar y no, basta con cerrar los ojos y cuando sueñas despierto, ni eso, ¿no? Cuando estás acá como pendejeando y estás como soñando o piensas ideas bastante abstractas e irreales, pero que se ven posibles por un momento, ¿no? Y bueno, vamos al 5. Al momento de decidirte a qué cederás la preferencia, a la visión ocular o la vivencia somática, cede siempre la prioridad al cuerpo, ya que el tacto más antiguo que la vista y es una experiencia más fundamental. Además, en la civilización audiovisual contemporánea, el ojo está notablemente cansado y deteriorado. La experiencia del cuerpo es más auténtica, libre del lastre del esteticismo. Nunca debes perder de vista el punto de fuga que es la sinestesia. Bueno, antes de pasar a los demás puntos, la sinestesia es una especie de condición mental en la que tú puedes tener los sentidos cruzados. Hay gente que, por ejemplo, puede ver los sonidos, cosa que va en contra de lo que entendemos como sonido, ¿no? El sonido se supone que es una onda en el aire y debería ser, pues, captada por los oídos, ¿no? Pero pues hay personas que esas ondas las interpretan visualmente porque tienen pues algo diferente en el cerebro. No es algo mágico, es algo psicológico, biológico, neuronal, neurológico digo, y pues se estudia y se sabe más o menos cómo funciona, pero en este caso pues se refiere a una sinestesia poética, ¿no? Que tus imágenes transmitan olores, que tus imágenes transmitan otras cosas, y dice que lo que debes tender a transmitir es a la experiencia táctil y corporal, porque es como la que él marca que es más vestigial, no más anterior, que pues tiene sentido. El ojo tardó mucho en desarrollarse porque es un artefacto muy complejo, tan complejo como un lente de una cámara, bueno, mucho más complejo que el lente de una cámara. Entonces piensan en lo anterior que es el cuerpo y sentir para no morirte en la naturaleza, ¿no? Entonces pues dice que prioricemos hacia el cuerpo. Es algo que se ve mucho en su obra, así como aquí vimos. Esta imagen nos resultó impactante porque está jugando con eso, ¿no? Con cómo se sienten los cuerpos.
le mete una moneda y de la moneda le sale a esa persona una especie de elevador en su pecho. Y pues son esas cosas, se siente el vacío en su cuerpo, se siente eso extraño de que quepa otra persona y de que llegue ese mecanismo, ¿no? Entonces sí, pues tiende a lo corporal. Incluso aquí, miren. Va a leer las instrucciones y le va a dar un guamazo. Ahí, pum. Pues sí, va por ahí este sujeto. Tenemos la 6. Cuanto más profundices el argumento fantástico, tanto más realista debe ser en los detalles. Aquí te conviene apoyarte plenamente de la experiencia del sueño. No tengas miedo a caer en las descripciones aburridas, las obsesiones pedantescas, los detalles insignificantes, lo documental, si es que quieres convencer al espectador de que todo lo que está viendo le concierne íntimamente, y no es cosa ajena a su mundo, sino algo en lo que está metido hasta las orejas, sin estar consciente de ello. Debes convencerte de ello, valiéndote de cuantos trucos tengas en tu posesión. Y está muy interesante porque es lo que veíamos al principio en las pinturas, que la parte realista del surrealismo es algo muy importante. Hay como que tú estableces un cierto estándar de realidad que permite que te creas el juego en el que estás, ¿no? Y aquí dice que tiene que ser tan realista que la persona se sienta metida hasta las orejas en el juego y que no pueda rechazar la idea por más absurda que parezca, ¿no? Luego tenemos la 7. La imaginación es subversiva porque lo opone lo posible a lo real. Por este motivo, sírvete siempre de tu imaginación más desenfrenada. La imaginación es el don más significativo de cuantos haya recibido la humanidad. No fue el trabajo, sino la imaginación lo que ha humanizado al hombre. Imaginación, imaginación, imaginación. Y pues aquí dice que lo dejes, ¿no? Le des rienda suelta a imaginar de manera pues desenfrenada, que es una de las posturas del surrealismo que está en el manifiesto surrealista de André Breton, que es esto de dejarse llevar y hacerlo automatizado, que sea una parte de ti más salvaje la que está hablando, ¿no? 8. Escoge siempre temas con los que tengas una relación ambivalente. La ambivalencia siempre debe ser suficientemente fuerte, profunda e irreversible para que puedas avanzar sobre su filo sin caer de uno o del otro lado. Al contrario, puedas caer en el mismo tiempo en ambos lados. Solo así conseguirás evitar el horror más grave, un film de tesis. Y bueno, primero pues hay que explicar el término de ambivalencia, no es nada complejo. Ambi es de ambos y valente pues es de valor, ¿no? De valencia. O sea, algo que vale dos cosas, y en este caso es algo a lo que nosotros le damos dos valores, a veces incluso opuestos. Y por ejemplo, uno de los primeros ejercicios que les dejé fue lo de pensar y reflexionar qué opinaban sobre los artistas que habían cometido algún crimen o eran personas horribles, y si teníamos que consumir o no su arte. Hay gente que ve este tema sin ambivalencia, que dicen yo opino que no deberíamos apoyar el consumo de la obra de una persona que sea pues que haya cometido crímenes contra la humanidad, y no queremos generarle más ingresos, no queremos bla bla, ¿no? Yo digo que no. Y hay gente que dice lo contrario. Yo digo que sí. Yo digo que se tiene que consumir porque la obra va separada del autor, y creo que es importante no quedarte sin esa información. Y hay gente que tiene ambivalencia en el tema, que eran los que respondieron: es que entiendo una parte de lo que está diciendo en cuestión de lo que no queremos que las personas realicen, lo que no queremos premiar, pero también me siento confundido porque estas otras ideas son muy importantes y quiero tripear esas películas, quiero ver esas obras de pintura, quiero ver esos libros, y no puedo decidir. Esa ambivalencia, ¿no? Tener ambas, no posturas, sino ambos valores contrapuestos. Y pues aquí dice que escojas temas con los que la ambivalencia es tan fuerte que no tengas una postura u otra, sino que veas como lo complejo del viaje, ¿no? Y
dice que evitar un film de tesis, por ejemplo, yo pondría, para ejemplificarlo, pues no sé, imagínense una película cristiana que está hablando de la homosexualidad. No va a tener ninguna ambivalencia con la homosexualidad. La película cristiana, por lo general, te va a dar una postura y te va a querer convencer de ella. Y esto va a ser lo que está llamando en este caso un film de tesis, donde están presentando una idea y te quieren convencer de ella, casi a manera de adoctrinamiento, ¿no? Que tú lo puedes hacer con lo que sea, con lo que no tengas ambivalencia, sino que tienes una sola opinión sobre eso y es la que vas a exponer como la que quieres que los demás tengan. Y bueno, es un ejemplo medio burdo, pero funciona para entender esto. 9. Ejercita tu trabajo como creador, como un recurso de autoterapia. Esa actitud antiestética acercará tus obras a las puertas de la libertad. Si la creación tiene algún sentido, no puede ser otro que el de liberarnos. Ninguna película, lo mismo rige para un cuadro o una poesía, puede liberar al espectador sin aportar ese mismo alivio al propio autor. Todo lo demás es asunto de la subjetividad general. La creación artística como liberación permanente. Y pues piensen en todas las otras reglas que ha puesto. Se nota que esto no aplica para una producción, por ejemplo. Esto no me suena al Señor de los Anillos. Esto no me suena a que así podían ser las producciones, no sé, de Breaking Bad. Parece un tipo muy específico de obra, ¿no? Muy personal. Y en ese sentido creo que la regla 9 es muy coherente con el resto, ¿no? Todo esto sí suena a que lo que vas a hacer con tu película animada, porque pues de las animaciones son 10 reglas para su animación, sí son autoterapéuticas, ¿no? Como que no podría no serlo con todo esto siendo como tan sincero contigo mismo, ¿no? Y por eso esto me parece como lo más lógico pensar que tenía que decir, pues sí, que el instrumento del arte sea una autoterapia. Y me gusta que dice esto de que no puede el producto liberar al espectador si no hizo lo mismo con el autor. Y creo que tiene mucho sentido, pero no diría que es una regla, pero pues así lo ve Mayer para su producción, ¿no? Y sigue la 10. Prioriza siempre la creación, la continuidad del modelo interior o del automatismo psíquico frente a cualquier ocurrencia. La ocurrencia, incluso la mejor posible, nunca puede ser motivo suficiente para que te sientes tras la cámara. La creación no es tambalearse de una ocurrencia a otra. La ocurrencia tiene su lugar en el trabajo creador únicamente en el instante en que hayas asimilado perfectamente el tema que deseas expresar. Solamente a partir de ese momento puedes tener buenas ocurrencias. La ocurrencia es parte del proceso creador, no un impulso para el mismo. Nunca trabajes, improvisa siempre. El guión es relevante para el productor, no para ti. Es un documento facultativo, al que recurrirás solamente cuando te falle la inspiración. De sucederte más de 3 veces en el curso del rodaje es una señal. O estás trabajando en una película mala, o bien has terminado. Esta me parece como una que podría sonar tajante, ¿no? Como de si no puedes inspirarte 3 veces durante la producción, cuello, ¿no? Pero pues piensa en eso. Es un tipo muy diferente de obras. Hace películas, cortos, medios. Yo creo que la duración la decidió así, ¿no? Como dándose cuenta si ya había acabado o no. Pero bueno, vamos a empezar con el automatismo psíquico. Es esta cosa que defienden mucho los surrealistas y los de la poesía beat, que es escribir en automático, producir en automático. Y dice que este automatismo psíquico es la continuidad del modelo interior, que es lo que dice acá abajo. Que la ocurrencia, ¿dónde viene? Aquí. Que la ocurrencia tiene su lugar solamente cuando hayas asimilado perfectamente el tema que deseas expresar. Significa que como ya trabajaste demasiado las mismas ideas, ya investigaste un montón, ya viviste los objetos durante años, la ocurrencia se da de manera natural. Y no es como que a ti te ocurre algo, ahorita mismo te sientas y es un corto sobre eso, porque él está diciendo, bájate en tus obsesiones. Tú vas a investigar tus obsesiones, tú las conoces, tú quieres profundizarlas porque te obsesionan, ¿no? Entonces, una vez obsesionado, vas a darle ese tratamiento a las cosas y es muy natural cuando llegues aquí, las ocurrencias no sean una herramienta fundamental, sino que ocurren de manera natural porque estás en un automatismo psíquico frente a tu obra, ¿no?
Y pues viene lo de que improvises, y pues tiene sentido improvisar cuando lo tienes tan digerido, pero pues también va la aclaración más interesante de todo el decálogo y lo que me hace utilizarlo como un muy buen ejemplo para tener unas reglas para crear, ¿no? El haber formulado este decálogo no significa que me rija por él conscientemente. Son reglas que de cierta forma emanaron de mi trabajo y en algún modo le preceden. Además, todos los mandamientos ahí están para ser transgredidos y trascendidos, mas no obviados. También existe otra regla más, y transgredirla u obviarla es aniquilador para cualquier artista. Nunca pongas tu trabajo al servicio de otra cosa que el de la libertad. Por ser un surrealista, creo que tiene mucho sentido que diga eso. Suena muy improbable tal vez en nuestro mundo actual, tal vez no, tal vez sería luchar por ello, tal vez no se refiere a producir comerciales para televisión, pero sea lo que sea, pues lo que dice primero es que no es que las reglas las haya pensado primero y luego dijo, ahora sí, voy a hacer películas con estas 10 reglas, sino que hizo películas y después fue conjugando las reglas de manera natural, ¿no? Se fue dando cuenta de ellas. Y dice que todas las reglas de ahí, como que tanto él las pudo haber roto como cualquiera y no habría pedo, ¿no? Que el verdadero pedo sería romper la última, que para él es que toda la hora vaya encaminada hacia la libertad, ¿no? Y pues les decía, es la manera de Svankmajer de ver el cine, son sus reflexiones acerca de su propia producción, pero ustedes no van a hacer eso. Ustedes van a hacer un pentálogo, que en vez de deca, pues es penta, porque son 5. Y van a hacer sus 5 reglas. No me importa si es una sola frase, si son 3 palabras cada regla, no hay una... No puede haber una brevedad máximo mínima. Ustedes sabrán qué tanto es importante y fundamental para crear. Si la quieren enfocar a cine, si la quieren enfocar a la creación en general, si la quieren enfocar a lo audiovisual, ustedes sabrán, ¿no? Ustedes me ponen ahí mi pentálogo para la producción de un cortometraje, mi pentálogo para el cine documental, ustedes sabrán, o mi pentálogo para el arte, y ya. Ustedes me dirán que pueden hacer más de 5 si ustedes consideran necesario, pero lo mínimo que les pido son 5. Eso es para el 29 de junio. Les voy a abrir la tele en Chamilo. Y lo otro es que el stop motion es para el 16 de julio. Ahorita en esta primera semana, si quieren solo trabajen en las ideas. No ocupan ya irme entregando avances, yo les voy a ir pidiendo. Pero va a ser un stop motion. Va a ser sobre el tema de la libertad. O sea, piensen que cada quien va a ser 10 segundos y al final los vamos a juntar todos en un collage que yo voy a armar. O sea, me mandan los trabajos y yo hago un corte. Escogemos un título para el corte y van a tener un corto de, si lo entregan 10, pues 100 segundos. Si lo entregan 13, 130 segundos. Van a tener un cine minuto animado en stop motion que crearon como grupo. Y ese creo que va a ser material como muy importante. La semana siguiente les voy a dar algunas técnicas que pueden usar para hacer stop motion y ustedes se van a dejar llevar. Puede ser a 8 cuadros por segundo o 12, pero por ejemplo, si son 8 cuadros, son 80 fotos en total, porque son 10 segundos. Si son 12 cuadros, son 120 fotos en total. Ambos se ven chidos, pero pues este se ve más fluido, este más torpe, se usa para unas cosas, este para otras y bla bla. Y otra regla es que no pueden salir pájaros, aves o lo que sea, ¿no? Porque sería lo más fácil. Hablar de la libertad siempre es poner pájaros. Entonces pues no quiero que hagan lo más fácil, ¿no? Incluso, no sé, esto es un plato, esto es una pizza, aquí hay hojas como de... Pues hojas de árbol. Luego aquí hay 2 lápices y luego unas crayones. Pues esto no es válido, ¿no? Si ponen algo que representa un pájaro, pues no lo voy a considerar. Entonces, pues solo para que le metan coco y piensen la libertad como algo más complejo que unos pájaros. Y lo otro es que, pues también, tal vez no meto todos los cortos porque quiero que haya una especie de estándar de calidad. No digo que tienen que ser increíblemente buenos, porque pues es tal vez el primer stop motion que hacen, pero pues que si veo que hay una cierta calidad en el grupo, pues hay unos que yo puedo decidir no meter al collage, ¿no? Y si veo que todos son de calidad, pues todos van al collage y van a durar más en su
cine minuto. Y pues eso no les va a quitar la calificación, solo para que consideren que el que no meta en el collage, pues es porque vamos a manejar cierto estándar de acuerdo a cómo ve a los demás cortos. Y pues solo disfruten el proceso. Cualquier duda me pueden decir, pero lo vamos a ir trabajando en lo que va de este mes, ¿no? Y si ocupan más tiempo, pues me dicen, pero yo creo que es tiempo suficiente para 10 segundos.